Ya vamos por la lección 8, que comienza la lección 8 con el título de La oración y el creyente. Amén. Es un tema muy, muy importante, la oración. Es algo que no se suele enseñar como doctrina. Siempre vemos la escatología, algo muy llamativo. Vemos el Evangelio, que es algo primordial en el estudio y en la enseñanza. Vemos los atributos, los dones, pero el tema de la oración está un poco descuidado, porque debemos aprender a orar, debemos entender la necesidad de orar y muchas otras prácticas que por medio de la oración son necesarias para el creyente. Vamos a comenzar con una cita bíblica que sería bueno que memorizásemos, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Lo buscamos y así podemos verlo y podemos tratar este versículo. Dice así: Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Amén. Qué grande es la misericordia del Señor. Luego vamos a ver este texto en más profundidad, pero para que comencemos, este texto es muy beneficioso para nuestras vidas. Bien, el propósito de la oración es de expresar nuestra sumisión a la soberanía de Dios y nuestra confianza en su fidelidad. La oración es la manera en que nosotros expresamos todo lo que hay en nuestros corazones a un Dios amoroso y sabio. La oración no es para darle información a Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, ya que Dios lo sabe todo. Amén. La oración nos lleva a una comunión reverente con Dios, adorarle y reconocerle como el dador de todas las cosas. Nosotros no le damos información a Dios, como hemos dicho. Dios sabe todas las cosas, pero nosotros tenemos que expresarle a Dios lo que sentimos y debemos confiar en su fidelidad, porque si nos ponemos delante de él en oración, vamos a ver con las citas bíblicas y con lo que vamos a desarrollar el estudio, vamos a ver que esa es la comunicación que Dios ha establecido para el cristiano. Porque a veces estamos equivocados en una cosa, y es que Dios utiliza su palabra para hablarnos. ¿Amén? Amén. Y nosotros utilizamos la oración para hablarle a Él. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios utiliza su palabra para hablarnos. Y nosotros utilizamos la oración para hablarle Amén. a Él. Amén. Amén. A veces que hay personas que dicen, no, hoy orando Dios me ha hablado. Y no vamos a entrar a especificar lo que cada uno experimenta en el Señor, sino que vamos a ver lo que Dios establece por medio de su palabra. Amén. Y Él ha establecido que nos habla por medio de su palabra. Amén. ¿Y nosotros cómo nos comunicamos con Él? Escribiendo también, como Él nos ha escrito a nosotros, a través de los autores inspirados. No. Nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Amén. Dios ha establecido ese medio de comunicación. Y ese es a lo que nosotros nos sometemos como hijos de Dios. Bien, entonces ese es el propósito, esa es la naturaleza de la oración. La naturaleza de la oración es la comunicación con Dios. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Ahora bien, el propósito de la oración, voy a acercarme un poco más al micro porque creo que se baja mucho el volumen, y si no, a lo mejor no se escuchará, los que nos ven a través de las redes sociales, se escuchará muy bajo. ¿Amén? Sí, ahí está bien. Gracias, hermano. Este vídeo.
Bien, el propósito de la oración. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 14, el versículo 13. Dice así: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Ahora bien, nosotros podemos decir, ya está. Ya está, ya está. Yo me baso en este texto para pedir todo lo que yo quiera para mi propio egoísmo, porque está escrito. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Eso dijo Jesucristo. Pero sería una mala interpretación del texto, porque sería sacarlo de su contexto. ¿Su contexto cuál es? Para que el Padre sea glorificado. Entonces, ¿de qué manera debemos pedir a Dios para que el Padre sea glorificado? Entonces mi corazón está cautivo por Cristo. Y entonces todo lo que pidiera al Padre nacerá de un corazón sincero con el propósito de adorar y de que el Padre sea glorificado en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nuestra oración ya cambiaría el enfoque, ¿verdad?, de cómo está acostumbrada. Ya entonces no pediré para mi propio beneficio. Ya pediré de tal forma a Dios, sabiendo que todo lo que pida, Él lo hará. Yo ya pediré con la intención de que el Padre sea glorificado en Cristo. Entonces ya vemos cuál tiene que ser el enfoque de nuestra oración. Ya no debe ser una oración egoísta. Debe ser una oración centrada en Cristo, que glorifique al Padre en Cristo. ¿Amén? Amén. Entonces eso ya nos puede ir enfocando. También la oración nos alinea con la voluntad de Dios. Lucas capítulo 22, versículos 41 y 42. Dice así: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y se puso de rodillas, oró, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Amén. Amén. La oración siempre nos alinea con la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración es el medio que Dios ha establecido para que yo pida y espere en su voluntad y no en la mía, aunque crea que sea contrario a mi necesidad o a mi propósito, porque lo que tenemos que entender es que su voluntad es perfecta. Entonces Dios no tiene que alinearse con mi voluntad, que es imperfecta, inclinada al mal. Mi voluntad tiene que ser alineada con la del Padre. Amén. 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 Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Amén? Amén. Eso tiene que nacer de nuestro corazón. Eso tiene que ser parte de nuestra oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. Y yo no puedo pedir que se haga su voluntad en la tierra y que no se haga también en mí. Sería algo que no tendría consistencia. Si pido que la voluntad de Dios se haga en la tierra, también eso me incluye a mí, como terrestre. Amén. La oración también trae paz. Dice así Filipenses capítulo 4, versículo del 6 al 7. Lo que hemos hablado al comienzo, ahora lo vamos a desglosar un poco más. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice: en nada estéis afanosos, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué es lo que no
nos da paz. Porque estamos hablando de corazones cristianos, hermanos. Aquí no estamos hablando a todo el mundo que se ponga en oración delante de Dios. Estamos hablando al pueblo de Dios. Aunque entendemos que Dios no hace acepción de personas y que el que viene a Él no le echa fuera. Pero esto que estamos compartiendo, este texto, dice: nada estéis afanosos. Al mundo le afanan muchas cosas. El dinero, le afana la situación, el estatus. Pero aquí, si nos habla que nosotros no tenemos que ser afanosos. Como cristianos, entendemos que vivimos en este mundo y que este mundo tiene su afán. Y como dice las Escrituras, cada día trae su propio afán. Basta cada día, ¿no?, que veamos y estemos en Dios viviendo cada día. Ni pensar en el mañana, en el hecho de afanarnos por el siguiente día. Hoy hemos comido, hoy hemos bebido, hoy estamos en Cristo, pues glorifiquemos a Dios y mañana Dios dirá. Pero nuestras peticiones tienen que ser conocidas delante de Dios. Una de nuestras peticiones, que puede que nuestros corazones inquieten, es que a la iglesia acudan más personas. Otra de nuestras peticiones que pueden llegar a estorbarnos es que nuestros familiares no conocen a Cristo. Tenemos muchos motivos de oración, hermanos, delante de Dios, antes de estar afanosos por las cosas de este mundo, pero que sean conocidas delante de Dios. ¿Y qué dice el texto? Dice: en oración, en ruego con acción de gracias. ¿Por qué? Porque aunque nosotros nos presentemos delante de Dios contristados, o que estemos tristes, o que estemos ansiosos por alguna situación en la que pasamos, porque estamos en este mundo, hermanos, y todos tenemos estrés en un momento dado, ansiedad en un momento dado, pero siempre con acción de gracias, porque debemos agradecer a Dios. Aún en nuestra peor situación, en nuestra situación que podamos decir: de aquí no me levanto, aquí he caído y hasta aquí he llegado. Por más que estemos en esa situación, tenemos que presentarnos delante de Dios con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha salvado. Amén. Porque Cristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Por más inquietudes, por más problemas que tengamos, no nos vamos a presentar con acción de gracias. Si el Dios de los cielos nos ha llamado a su glorioso reino, Amén, a que seamos parte de su reino, nos ha llamado hijos. A mí, que era un pecador, que lo desechaba, que cualquier cosa de este mundo la prefería antes que a Él. Y sin embargo, Él me ha llamado, me ha hecho su hijo y me ha prometido que cuando Él venga, me resucitará. Si es que muero antes de su venida. Y si estoy vivo, seré transformado. Igual que todos los que creemos en Él. Entonces nos presentamos delante de Dios como agradecidos. Siempre presentaremos nuestros ruegos delante de Él, pero con acción de gracias. Porque Él es santo y perfecto. Amén. amén. Entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo que sobrepasa todo entendimiento la paz de Dios? Porque la paz de Dios no depende de nada externo que haya en nuestras vidas. ¿Cómo puede ser que los apóstoles estuviesen presos y tuviesen paz y cantasen himnos a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Yo he visto personas fallecer un hijo y decir: un día te veré, porque tenemos esa promesa de Cristo, de que los que creemos en Él, esta vida aquí no acaba, hermanos. Pero ¿cómo puede ser si estás en la calle, si acabas de perder tu piso, te has quedado sin trabajo? Tengo paz en Dios, porque si Dios da y Dios quita, como dijo Job, bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque nuestra paz no está basada en lo externo. Nuestra paz no está basada en lo que tenemos. Está basada nuestra paz en lo que Dios es. Amén. Esa es mi paz. Esa es mi paz, ocurra lo que ocurra. Y sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento humano es que tú tienes paz porque tal situación es la tuya.
entonces normal, tienes paz, normal, tienes salud, tienes tu casa en orden, tienes dinero, bien, tienes paz. Eso es lo que el mundo, ese es el entendimiento del mundo. Pero la de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es que ocurra lo que ocurra a tu alrededor, tu corazón estará en paz, porque estará en Cristo. Y esa es nuestra esperanza. Y esa es nuestra situación actual. Ocurre una pandemia. Estoy en paz con Dios, porque mi corazón está guardado por Él. Amén. Porque mi corazón descansa en el Evangelio de Cristo y no en mi dinero, no en mi salud. Descansa en la resurrección de Cristo al tercer día y que prometió que volverá. Ahí está mi paz, no en algo externo, sino en lo que Dios ha hecho, no en lo que yo pueda llegar a hacer. Amén. Amén. Entonces, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Ve cuando nos ponemos en oración como debemos y como Dios nos manda, nuestros pensamientos? ¿Qué dicen las Escrituras? Y vuestros pensamientos los guardará en Cristo. ¿Por qué? Porque mi mente siempre tiene que estar enfocada en Él. Y entonces mi vida caminará en un camino de perfección progresiva, de santificación progresiva, que hace el Espíritu Santo en nosotros. Si dependiese de la situación externa, nuestra paz, hermanos, el fundamento de la Iglesia no hubiese sido establecido. Porque se estableció la Iglesia en medio de persecuciones, de muertes, de asesinatos, de ejecuciones. Y se estableció la Iglesia en medio de eso. El mayor tiempo de evangelismo fue desarrollado por medio de la persecución. Los perseguían en Jerusalén, los perseguían en Roma, los perseguían y tenían que huir. Pero donde huían, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento estaba en ellos, compartían de Cristo. Y el Evangelio era predicado. Y Dios utilizó la persecución para que ocurriese la mayor evangelización de toda la historia. Amén. Amén. ¿Entienden lo que es que nuestros corazones estén guardados en Cristo y en la paz que sobrepasa todo entendimiento? Ese es el propósito, hermanos. Y en eso debemos caminar. Es difícil. No es fácil. Y a la hora de la práctica es cuando tenemos que poner a prueba todo esto. La teoría, a veces, como dicen, es muy fácil hablar. La lengua dicen que no tiene hueso. Pero a la hora de la práctica es el Espíritu Santo el que está en nosotros y mora. Por eso no son nuestras fuerzas ni nuestras capacidades, sino que es la obra de Cristo en nosotros. Amén. Pastor. Aportar nada más que a lo que acabas de decir, hablando sobre la paz, ¿no? Que nosotros descansamos en esa paz, en el Señor, ¿no? Como bien dijo Jesús, y que sobre toda adversidad descansamos en Él. Pero es verdad que tenemos que descansar en medio de las aflicciones, en medio de todas las adversidades, tener esa paz en el Señor, ¿verdad? Descansar en Él, pero también para con los demás. Porque sería inconcluyente que una persona esté en paz con Dios y que a lo mejor no estemos en paz con los demás. Está claro que cuando estamos en paz con el Señor, descansamos en Él, debe haber una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros de también estar en paz con los demás. Entonces hay un texto en Hebreos capítulo 12, verso 14, dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero lo primero que dice es buscar la paz. Amén. Entonces esa paz yo tengo que buscarla para con Dios, pero también para con mi prójimo. Yo no puedo estar en el enemistad con mi hermano, ni tampoco en el enemistad con otras personas. Entrar en la medida de lo posible. Si es un inconverso, pues mediar lo posible para que de alguna manera no haya una reconciliación, si llega al caso. Amén. Entonces la paz con Dios, pero también la paz con mi prójimo. Amén. Claro, la enseñanza de que la paz de Dios trae una paz entre la enemistad que había entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, yo era enemigo de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Pero hemos llegado
a tener amistad con Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿qué ocurre con esa paz? Que es transmisible. ¿Qué quiere decir? Que esa paz deriva luego en que entre los hermanos haya paz. ¿Por qué? Porque si esa paz no está, la paz que haya entre los hermanos es falsa. No está basada en Cristo. Y será una paz de conveniencia como la hay en el mundo. ¿Hay paz en el mundo? Sí, si me conviene, si te conviene. Pero en Cristo no. En Cristo yo puedo tener paz con el pastor Emilio, me convenga o no. Porque es para beneficio de Cristo. Y para el beneficio de Cristo nos beneficiamos también sus hijos como hermanos. Entonces, como dicen las Escrituras, Él nos ha amado para que también entre nosotros nos amemos los unos a los otros. O sea, el amor de Cristo no es solo entre Dios y el creyente. Es que Dios transmite ese amor entre los hermanos también. Entonces, en el tema de la paz ocurre lo mismo. Dios nos trae paz, pero esa paz es compartida con los hermanos. Y también con los del mundo, como ha dicho el pastor Emilio. Con los del mundo también, porque a veces podemos no coincidir con los del mundo, ¿no? Nos pueden tratar de locos, o nos pueden tratar de fanáticos, o nos pueden tratar de extremistas, pero no pasa nada, yo puedo tener paz con él en mi corazón, aunque él no la tenga conmigo. Y aunque yo conteste de una manera que le ofenda, en mi corazón hay paz. Mi corazón no debe ser soberbio contra un hermano que rechaza a Cristo. Yo no puedo decirle a un hermano, a una persona del mundo, que yo le hable de Cristo y lo rechace. Yo no le voy a decir, vale, al caldero. No, porque sería soberbia en mi corazón. Porque yo pensaba como él y Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuál es mi situación? Bueno, pues yo creo esto. Si tú no lo crees, deberías creerlo. Pero voy a orar de todas formas, estarás en mis oraciones para que Dios tenga misericordia de ti. Y aquí me tienes para lo que necesites, para cualquier duda, para cualquier aclaración que pueda darte, para que llegues al conocimiento de Cristo. Pero en mi corazón sigue habiendo paz con Él. No tiene por qué haber enemistad, hermanos. No tiene por qué. ¿Amén? Entonces, también por medio de la oración confesamos nuestros pecados. Dice así, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Porque sabemos que no tenemos que ir al cura a confesarle los pecados, ¿no? Que nos haga lo de, con todos mis respetos, no me burlo, pero lo de Ave María Purísima, sin pecado concebida. No debemos hacer eso. Aunque yo, entre mis hermanos, debo confesar mis pecados. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tengo esa confianza. Yo puedo decirle, hermano Adolfo, tengo este pecado, hermano. Lucho contra el orgullo, lucho contra la soberbia, lucho contra la lujuria. Y el hermano puede aconsejarme, puede ayudarme. Y podemos confesarnos así los pecados, no para que Él me los perdone, porque Cristo es el único que perdona pecados. Amén. Amén. Pero los hermanos, las hermanas, podemos confesarnos los pecados para beneficio, no para criticarnos, no para decir, oye, pues el hermano me acaba de decir que es un... ¿Sabías, hermano Emilio, que el hermano Adolfo me acaba de confesar que es un orgulloso, que es un soberbio? No es para criticarnos, hermanos. Es siempre para ayudarnos y para edificarnos en Cristo, como iglesia. ¿Amén? Amén. Bien, también la oración, mediante la oración, también ponemos nuestras cargas sobre Dios. Dice así, primera de Juan, capítulo 5, versículo de 6 al 7. Hermano, cito muchos textos bíblicos porque esa es la forma de probar que todo lo que estamos hablando está en las Escrituras. No es un pensamiento nuestro, no es un pensamiento de John MacArthur, no es un pensamiento de cualquier teólogo. Esto es la palabra de Dios. Amén. Y mediante ella es con lo que exponemos, lo que enseñamos, no con nuestros propios pensamientos. Por eso citamos texto tras texto, para que lo vea por medio de las Escrituras, para que usted pueda coger su Biblia, abrirla y vea que lo que estamos compartiendo es lo que está revelado por Dios a través de las Escrituras. Amén.
Dice así el texto de 1 de Juan capítulo 5, el versículo del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es, toda nuestra ansiedad en oración la echamos sobre Él. ¿Por qué? Primera de Pedro capítulo 6, versículos 6 al 7 es la cita. Entonces, nuestras ansiedades deben estar puestas sobre Él. ¿Por qué? Porque entendemos que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Porque le estamos confesando nuestros pecados, porque sabemos que Él es el único que puede poner remedio. Y poniendo nuestras cargas sobre Él, entendemos que Él tiene cuidado de nosotros. La oración es poderosa. La oración tiene poder, ¿verdad? Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Amén? Amén. Entonces, es un beneficio grande el que tenemos a través de la oración. Ahora, aquí es donde vamos a tener un poco más, vamos a arrojar un poco más de luz sobre lo que es la oración. Porque este es un tema, digamos, esta parte un poco escamosa, porque tenemos que verlo de una manera espiritual. La oración hay que verla de una manera espiritual. Pensemos que estamos comunicándonos con Dios. No estamos comunicándonos con un hermano, con un teólogo, con un pastor, no. En la oración nos estamos comunicando con Dios. Amén. Ahora bien, la pregunta sería, que aquí es donde viene: ¿por qué orar si Dios es soberano y todo ha sido decretado por Él? Entendemos que todo ha sido decretado por Dios, porque Él es soberano. Es una pregunta que todos nos hemos hecho. ¿Por qué voy a orar si Él es soberano? ¿Voy a cambiar la voluntad de Dios? Una decisión, ¿no? Pues si mi oración cambia una decisión de Dios. Sí. ¿Voy a cambiar lo que Él ya ha decretado desde antes de la fundación del mundo? Porque pensemos que en Apocalipsis, en Génesis está el principio de todo en la tierra. De la creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero Apocalipsis acaba con el fin del mundo. Lo que Dios ha decretado de Génesis a Apocalipsis no va a cambiar. No puede cambiar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Bien. Dios no solo ordena el final, o sea, los resultados, sino que también el medio, los métodos con los que se van a desarrollar esos resultados. Y uno de esos medios que Él ordena es la oración. Vamos a detenernos donde toca, pero vamos a ver lo que es el panorama. Al orar no estamos cambiando la opinión de Dios, sino alineándonos con la voluntad de Dios. Si oramos, estamos siendo usados por Dios para llevar a cabo su voluntad en el mundo. Más allá de esto, también le da gloria a Él al mostrar nuestra dependencia de Él. Miren, nosotros creemos que en la salvación Dios ha predestinado a los que van a ser salvos. ¿Por eso dejamos de predicar el Evangelio? ¿No? ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio es el medio por el cual Dios va a salvar a los que Él ha predestinado. Eso lo creemos. Entonces, la predicación del Evangelio es el medio que Dios utiliza para salvar a los predestinados, desde antes de la fundación del mundo, dicen las Escrituras. Con la oración ocurre exactamente lo mismo.
Lo que se tiene que llevar a cabo por medio de la oración, ese es el medio, es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Dios ha determinado que el hermano Adolfo sea sano de X enfermedad. Bien, pues ese designio, esa soberanía de Dios que Él establece sobre él, pongamos que la ha establecido a través de la oración de la Iglesia. Entonces, nosotros, orando por la sanidad del hermano Adolfo, estamos utilizando el medio por el cual la soberanía de Dios ha sido efectuada en él. ¿Y si me muero? También sería la voluntad de Dios y nos someteríamos a su soberanía. Y entonces Dios no estableció la oración en ese hecho puntual para sanidad, sino que la voluntad de Dios se decretó y esa fue. Si oráis por mi sanidad y no sano, no has orado conforme entonces a su voluntad. A ver, aquí tenemos que entender una cosa. Una cosa es la soberanía de Dios, ¿vale? Y otra cosa son los mandamientos de Dios, porque Dios nos manda a orar sin cesar. Ahora, yo no estoy violentando un mandamiento en su voluntad cuando oro por una sanidad. Yo oro porque deseo la sanidad de mi hermano. Ahora, en la soberanía de Dios no sé si Él ha decretado sanarte o no, pero yo oraré. ¿Amén? Entonces, yo, como hemos hablado antes, que es el tema más sencillo para ponerle comparación, en el Evangelio, yo dejo de predicar el Evangelio porque Cristo ya... Es lo mismo. ¿No? Sí, claro, quiere decir que no sabes si se va a salvar o no, pero lo tuyo es predicar. Claro, yo no sé si esa persona se va a salvar o no, claro. Pero lo que Dios me ha mandado es que predique el Evangelio. Si Dios lo escoge o no, y esa persona procede al arrepentimiento, yo no lo sé, pero yo no voy a estar, vale, este creo que sí va a aceptar, este no, yo voy a predicar el Evangelio. En la oración ocurre lo mismo, ese es el medio, la oración es el medio que Dios ha establecido para establecer sus designios y su voluntad. ¿Qué ocurrió con Pedro? Pedro estaba preso, la Iglesia oró por Pedro que estaba preso. ¿Qué ocurrió? A Pedro le visitó un ángel y lo liberó de la cárcel. Ahora, ¿qué ocurrió? Si ellos no hubiesen orado, hubiese pasado, no, hermanos, así fue como Dios lo estableció. Ahora, ¿oramos por todos los que están presos y va a mandar un ángel Dios y los va a sacar de la cárcel? No, porque murieron muchos cristianos presos. Entonces, la oración, por eso debemos orar, por eso la oración nos alinea a su voluntad. Porque el Espíritu intercede y oramos a Dios. A veces oramos por cosas que no se cumplen, digámoslo así, pero ese no es el designio de Dios, esa no es la soberanía. Nosotros nos sometemos a la decisión y la soberanía de Dios, pero oramos. Oramos porque ese es el medio que Dios ha establecido. Igual que predicamos el Evangelio, aún siendo rechazado por algunos y por otros aceptados, pero predicamos a toda criatura. Entonces la oración es una práctica del cristiano que no tiene que meterse en la soberanía de Dios. Yo oro y que Dios en su soberanía decida. Y lo que Él decida, me someto a que es bueno y perfecto. Ese es el tema. Pero la oración es un mandamiento de Dios. Y Dios ha establecido que es el medio, la oración es el medio para que su voluntad sea hecha en el mundo. Amén. Claro, incluso cuando antes de predicar, oras. Amén. Por lo que vas a predicar. Y por eso van unidas, porque oras, luego predicas y Dios en su soberanía. Claro, pero nosotros dependemos de la oración. Nos trae paz poner las cosas en las manos de Dios, porque eso da la gloria a Dios, porque toda la gloria es para Él. El estudio de hoy, los resultados del estudio de hoy, la gloria es para Dios, porque hemos puesto en oración que sea Él el que guíe mis pensamientos, el que guíe mi voz, sus oídos, y todo se establece en su voluntad, pero lo hemos puesto todo en oración. Y Dios en su soberanía decidirá y hará lo que entendemos que es lo mejor. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta sobre el tema de la soberanía de Dios y la oración? A lo mejor no sé si estamos de acuerdo, pero ahí en el libro de los Salmos, capítulo 37, si no recuerdo mal,
Si alguien me quiere acompañar al texto, Salmo 37 dice, verso 4 en adelante: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Estoy leyendo la nueva traducción viviente, vamos a leer la Reina Valera si queréis. Dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, también habla aquí un poco sobre el tema un poco dirigido, creo que también en parte algo de la oración. Lo primero que dice es deleítate a sí mismo en el Señor. O sea, deleitarse significa de alguna manera entregarse al Señor, gozarte con el Señor, confiar en el Señor, ¿no? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí está hablando también de una persona que de algún modo, que si yo me deleito en el Señor, yo me complazco en el Señor, yo confío en el Señor, en mis oraciones, lo que yo le pida al Señor, en mi corazón, pues creo que me lo dará, pero fíjate, pero dice el verso 5, dice, pero encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. O sea, entonces aquí hay algo muy importante, como tú bien has dicho, oramos y luego está en la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, que Dios te lo pueda conceder o no. Nuestro deber como cristianos es seguir confiando en el Señor. Amén. Seguir deleitándonos en Él. Y luego, en la voluntad soberana, permisiva de Dios, me lo concederá o no me lo concederá. Pero como yo como cristiano, yo debo de inclinarme a seguir confiando y decirle, gloria a Dios si me lo das, y gloria a Dios si no me lo das. Amén. Si no me lo das, pues porque tú sabes todas las cosas. Amén. Que me lo das, gloria al Señor. Y si no, también gloria a Dios. Amén. Pero eso es, tenemos que entender como cristianos, tenemos que entender qué ocupa mayor lugar en nuestra vida como cristianos. Bien, lo que ocupa mayor lugar en mi vida es Cristo. Cristo debe ser lo principal en mi vida. Cristo debe ser el primer pensamiento de la mañana y el último de la noche. Cristo, su evangelio, tiene que dominar mi vida y guiar toda mi vida. ¿Por qué digo esto? A la hora que nos ponemos a orar, ¿cuáles son, como ha dicho nuestro hermano Emilio, cuáles son las peticiones de nuestro corazón? Porque esas peticiones van a dar a entender dónde está nuestro corazón. El texto bíblico que nombramos muchas veces es: allí donde tengas tu corazón, allí estará tu tesoro. Entonces, nuestras peticiones a Dios, ¿dónde van dirigidas? ¿A qué van dirigidas? Porque nos lo tenemos que preguntar. O nos ponemos en oración delante de Dios y decimos: Señor, mira mi situación, mira el estado de, pongamos, ¿no?, mis gastos, de lo que conlleva llevar una casa, mi trabajo, mis hijos. Sí, es un tema, poner, como hemos dicho, poner nuestras ansiedades, nuestras cargas sobre Él, porque es la vida y es lo que nos afecta luego también a la hora de la práctica cristiana y de una vida espiritual sana. Nos afecta nuestro alrededor. Pero ¿cuánto porcentaje de eso hay en nuestra oración? ¿Ocupa el 90% eso? ¿O ocupa el 10% que yo me comunico con Dios, no dándole esa información, sino diciéndole que pongo esa carga sobre Él? Pero el contenido del 90% de mi oración es: Señor, date a conocer a los que no te conocen. Mira mi casa, Señor, santifícala. Aparta de ellos toda mundanalidad que hay, Señor. De mi corazón, todo el orgullo que hay, arráncalo, Señor. Toda soberbia que haya en mí. Tu iglesia, mírala, Señor. Que se acerquen las personas a conocer tu evangelio. Que tu iglesia crezca, que sea vigorosa, que sea un referente para los del mundo.
que sea esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad de este mundo. Señor, que tu evangelio sea predicado en todo lugar, Señor. Mira a los cristianos que son perseguidos, Padre. Mira cómo los matan por causa de tu evangelio. Tenemos Biblias, libros, tablets con cientos, con miles de libros, y sin embargo hay cristianos que se tienen que esconder Biblias, porque si se las encuentran los ejecutan. Señor, dales fuerzas, dales de nuevo. Y muchas gracias, Señor, por mi soberbia, porque me presento delante de ti con todo lo que tú me das, con orgullo y soberbia, Señor. Perdóname. Perdóname, Dios mío. Y dame gracia delante de ti. Ese es el contenido de nuestras oraciones, hermanos. ¿Nos presentamos ante Dios con ese corazón o nos presentamos con un corazón egoísta pidiendo peticiones vanas, temporales, que se desvanece, que no aprovecha para la eternidad? Entonces, ¿esas son nuestras peticiones delante de Dios? No, hermanos, no debe ser así. Los del mundo puede que sean así, que crucen sus manos en un momento de angustia y clamen de una forma egoísta. Pero nuestro corazón está guiado por el Espíritu Santo e inclinado a glorificar al Padre en el Hijo. Amén. Amén. Viviendo unas vidas sanas, viviendo unas vidas mostrando a Cristo, mostrando que Cristo ha sido el perfecto Adán, que Cristo es el sacerdote, es el templo, es el sacrificio. Vivamos esas vidas y nos presentemos delante de Dios en oración así, con acción de gracias por lo que es y por la misericordia que ha tenido con nosotros. Hermanos, respirar 2 segundos no lo merecemos. Si Dios nos pagase conforme a nuestros pecados, daría 2 pasos y caería muerto. Pero hoy Dios me ha permitido levantarme, ir a trabajar, ver a mi mujer, a mis hijos, he comido, he merendado. Luego, si Dios quiere, voy a cenar. Agradezcamos a Dios, hermanos, lo que tenemos. Amén. Con acción de gracias nos presentemos delante de Él, siempre, en todo momento, hermanos. Amén. Bien, el último punto para finalizar. La oración no es una opción. No es una opción. Jesús, sabemos, si leemos los evangelios, hermanos, Jesús siempre oraba. Y a veces queremos coger a Jesús como un ejemplo para algunas cosas. Por ejemplo, decimos, mira cómo le contestó a los fariseos. A los fariseos les dijo que son sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bonitos, pero que por dentro están llenos de huesos de muertos. Así que el que yo vea envanecido le voy a contestar así, voy a imitar a mi maestro, voy a imitar a Cristo. En eso le queremos imitar. Pero miren, en esto debemos imitar a Cristo. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ese era Jesús. Se apartaba a orar. Algo hay en la oración, ¿verdad? Que nuestro maestro, al que debemos imitar, la practicaba. Y muchísimo. Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando entera. ¿Qué tendrá la oración, verdad? Qué misterio. Que Jesús en su humanidad pasaba gran parte de su tiempo orando. ¿Por qué? Por todo esto que hemos hablado, hermanos. Porque Dios ha establecido que nos comuniquemos con Él a través de la oración. Y nuestro ejemplo es Jesús. Él se comunicaba con el Padre a través de la oración. Y ese es nuestro nuevo ejemplo, hermanos. Cristo es
el ejemplo más grande de todos. El mismo Dios, hecho hombre, oraba como hombre al Padre. Se comunicaba con Dios Amén. a través de la oración. Bien, estamos ordenados a orar en todo tiempo. ¿Cuál es un tiempo bueno para orar? Bueno, hermano, es que cuando tengas paz, te pones una música ambiental, ahí te relajas. No, mira lo que dicen las Escrituras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice así: orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Orad sin cesar. ¿Cuál momento es bueno? Todo. ¿Cuánto tiempo? Todo el que puedas. Todo el que puedas. La oración es la manera que Dios ha establecido para comunicarnos con Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17 al 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, lo que estábamos compartiendo antes. Pablo pide que oren por él. ¿Por qué? Porque sabía que la oración era el medio por el cual Dios iba a actuar. Y él pedía, ¿Dios no le había mandado a predicar el Evangelio? Sí. De hecho, él dice, Pablo, que Dios lo había establecido como apóstol de los gentiles. Pero sin embargo dice, orar por mí, para que con denuedo pueda predicar el Evangelio. Porque es el medio que Dios ha establecido. Eso es un mandamiento para nosotros. ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Todo tiempo es bueno para comunicarnos con Dios. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Hasta aquí el estudio de hoy. Y la siguiente lección, que seguimos con la 8, el punto 3, Pastor Emilio seguirá, que es la práctica de la oración. Y ahí entrará el tema del Padre Nuestro, desglosará con la capacidad que el hermano tiene. Así que muchísimas gracias por su atención y vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por este día, Dios mío, por este privilegio que hemos tenido de escuchar tu santa palabra, Dios mío, de que entendamos lo que es la oración, Señor, aunque aún nos queda mucho que aprender, Dios mío, pero sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que tú nos capacitas, Dios mío, para toda buena obra, Dios mío. Te ruego, Dios mío, que los que estamos aquí guardemos, Señor, tu palabra y la podamos poner en práctica, Dios mío, y a los que nos escuchen también a través de las redes sociales, Dios mío. Te ruego, Padre, que sean llamados a tu santo Evangelio, Dios mío, y que puedan presentarse delante de ti, Dios mío. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.